Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero hablar sobre hipertensión en el embarazo, un tema bastante lindo, pero también bastante largo, tedioso por ahí, y que voy a tratar de resumirlo en un video lo más corto posible. Antes que nada, respondiendo a los comentarios que me pedían que agregue la fuente de información en mis diapositivas, bueno, ahí la tienen ahí abajo de cada diapo. Yo estos temas me gusta sacarlos sobre todo del Schwartz, el mejor libro de obstetricia para mi gusto, y ahí tienen también la que corresponde a la sexta edición. Ahora sí, comenzamos. Antes que nada, saber hipertensión en el embarazo significa que en cualquier mujer gestante que tenga una presión de 140-90 o mayor, hablamos de un cuadro hipertensivo. Ahora bien, epidemiológicamente hablando, tenemos que saber que causa una gran mortalidad, alrededor del 30% en América Latina, en las madres y un 10% en la población gestante. Es decir, que los recién nacidos van a tener problemas ya sea tanto de prematurez como de retraso en el crecimiento intrauterino en aproximadamente el 10% de los casos. También tiene gran causa de mortalidad perinatal por problemas que puede desarrollar el neonato. En los cambios en el embarazo, antes vamos a hablar un poco de lo que es la fisiología normal, que más allá de los cambios físicos, metabólicos, endocrinos que puede tener una madre, también hay cambios a nivel del sistema circulatorio. Estos son que se produce un aumento de la volemia fisiológicamente, un aumento de la frecuencia cardíaca, una disminución de la resistencia periférica, es decir, que se produce una vasodilatación a nivel generalizado, y un aumento del gasto cardíaco, del volumen minuto cardíaco. Esto lleva como resultado a una disminución de la tensión arterial durante el embarazo, que es fisiológica, es normal, y al finalizar en las últimas semanas la gestación, esta vuelve a los valores normales. Muy bien, esto es a grosso modo lo que tendría que pasar en un embarazo normal. Ahora, ¿qué tipo de hipertensión arterial debemos conocer nosotros? Porque no nos vamos a encontrar con un solo tipo de hipertensión cuando hablamos de embarazo, sino que tenemos que conocer que existe una hipertensión arterial crónica, que es la que se detecta antes de las 20 semanas de gestación o antes de la concepción, es decir, una paciente hipertensa que se embaraza, es decir, que tenía la hipertensión desde antes. Después tenemos lo que es la hipertensión gestacional, donde es una hipertensión detectada después de las 20 semanas de gestación, es decir, esta se produce durante el embarazo y es causada por este. La preeclampsia, que sería una complicación de la hipertensión gestacional, donde es un síndrome caracterizado por la hipertensión más presencia de proteinuria. Por supuesto que también puede haber edema, pero el edema no es un signo diagnóstico para esto, sino la proteinuria. Y sumada a la preeclampsia, se puede producir una eclampsia, que ya es la presencia de hipertensión, proteinuria y convulsiones, un cuadro todavía más severo. Y por último, si la eclampsia era severa, hay un síndrome peor que es el síndrome de HELP, que es caracterizado por hipertensión, preeclampsia, necrosis hepática, trombocitopenia y hemólisis, es decir, que se produce una elevación de las enzimas hepáticas, hay disminución de la plaqueta y se produce hemólisis. Esto es un cuadro severísimo donde la mayoría de los casos terminan en muerte, tanto fetal como materna, si no es tratado a tiempo. Es algo muy grave. Después lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. En lo que es el diagnóstico de la hipertensión gestacional, nosotros tenemos que saber que para diagnosticarla necesitamos dos mediciones de la tensión arterial, donde la sistólica y la diastólica nos den 140 o más, 100 o 90 y más respectivamente, en dos mediciones separadas de 4 horas. Es decir, yo mido a la paciente la tensión arterial, obtengo 140-90, la mido a las 4 horas de vuelta y obtengo el mismo resultado o más, y tenemos el diagnóstico de que hay hipertensión gestacional. También, si medimos la tensión arterial y nos encontramos en vez de 140-90 una tensión arterial de 160-110,
ahí hablamos de hipertensión arterial severa y no necesitamos 2 mediciones, sino solamente con una nos alcanza. Para diagnosticar una preeclampsia, ¿qué necesitamos más allá de las mediciones de la tensión arterial? Necesitamos una proteinuria. Nosotros le solicitamos a la embarazada una proteinuria que puede ser de 24 horas o de una orina al azar, donde en una proteinuria, en una orina de 24 horas, necesitamos que por lo menos se encuentre un 0,3 miligramos de proteína en esa orina, mientras que en una orina al azar necesitamos 1 gramo por litro para poder diagnosticarla. Si tengo más de 2 gramos por litro, estamos hablando de una preeclampsia severa. El edema y el aumento de peso no son métodos diagnósticos, esto es lo que yo le decía antes. Una persona que tiene proteinuria va a tener consecuentemente edema porque tiene pérdida de líquido intersticial hacia el tercer espacio. Pero el edema puede ser causado por otras cosas y el aumento de peso puede ser característico del embarazo. Entonces no nos significa a nosotros un método diagnóstico para lo que es la preeclampsia. Bueno, acá les traigo un cuadro para que entiendan mejor las comparaciones. Y tenemos en la parte de arriba lo que es la columna de hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, hipertensión crónica y la hipertensión crónica asociada a una preeclampsia como factor de riesgo. Como pueden ver, el inicio, todas se dan después de las 20 semanas de gestación, menos la hipertensión crónica. En lo que es la proteinuria, van a notar que la preeclampsia como en la eclampsia se acompañan de proteinuria asociada. En lo que son los síntomas, la preeclampsia puede o no presentar sintomatología y en la eclampsia se notan lo que son las convulsiones y hasta incluso estados de coma. En lo que son lesiones sistémicas, la hipertensión gestacional no se asocia a lesiones. En cambio, la preeclampsia y la eclampsia sí se asocian a lesiones sistémicas, como pueden ser enfermedades renales, y lo mismo pasa con la hipertensión crónica, que vendría a ser la hipertensión esencial, como cualquier otra que se asocia a cambios en daño glomerular, etc. En lo que es la tensión arterial posparto, se mantiene elevada durante cierto tiempo en lo que es la hipertensión crónica, digamos la que siempre está medicada. Y la tensión arterial se agrava en el tercer trimestre en lo que es la hipertensión gestacional, mientras que en la hipertensión crónica se agrava recién más allá de las 20 semanas de gestación. En lo que es la fisiopatología de esta preeclampsia, tenemos que saber que se debe a una mala inserción placentaria, donde el origen de este problema sería la placenta, y esto genera una hipoperfusión placentaria. Digamos que la placenta, una vez insertada, tiene sus propios vasos sanguíneos, una capa muscular que fisiológicamente en un caso normal deberían desaparecer, mientras que en este caso no desaparece porque digamos que el propio cuerpo la detecta como extraña, hay orígenes, se dice que puede ser autoinmune, y entonces estas capas musculares de las arterias no desaparecen, generando un aumento de la resistencia periférica, daño endotelial con liberación de citocinas, como lo puede ser el tromboxano, la endotelina y el óxido nítrico. Generalmente predominan factores vasoconstrictores, es decir, la endotelina y el tromboxano, más que el óxido nítrico, y se produce un círculo vicioso donde todo lleva a aumentar más la presión. Se genera más daño endotelial y extravasación de proteínas con la generación de edema. Eso es a grosso modo la fisiopatología de la preeclampsia. En resumen, les hago en simples palabras, la hipoperfusión placentaria genera activación del endotelio que libera citocinas y desarrolla el síndrome materno fetal. Acá les hago otro cuadro para que lo vayan entendiendo más lentamente. La isquemia
uteroplacentaria, dijimos que causaba activación del endotelio, donde esto generaba un vasoespasmo, un escape endotelial y la activación de los factores de la coagulación. El vasoespasmo generado por la hipertensión, la isquemia hepática, oliguria y convulsiones, produce agentes vasoactivos, como les decía el tromboxano, la endotelina y el óxido nítrico, y la activación de los factores de coagulación lleva a agentes nocivos como la citosina, los lípidos y las peroxidasas, que en conjunto producen más isquemia uteroplacentaria, es decir, disminuyen aún más el flujo sanguíneo por la activación del endotelio. A esto hay que sumarle las enfermedades vasculares maternas de base, factores genéticos inmunológicos inflamatorios y un exceso trofoblástico que llevan aún más a que se genere todo este cuadro con falla en la placentación. En lo que son factores de riesgo tenemos que saber que hay factores de riesgo como la nulliparidad, edades extremas, la historia familiar, el caso de que haya tenido múltiples embarazos, más de 4 embarazos ya es factor de riesgo para desarrollar una hipertensión gestacional, que haya tenido hipertensión previa, es decir, una hipertensa crónica, una preeclampsia en otro embarazo, enfermedades renales de base y diabetes pregestacional, como también las trombofilias. Cuando hablamos de riesgo, tenemos tanto riesgos maternos como riesgos fetales. En los que son los riesgos maternos, tenemos que tener en cuenta la insuficiencia cardíaca, crisis hipertensiva que puede desarrollar la madre, una encefalopatía hipertensiva, ACV, convulsiones, incluso coma, insuficiencia renal aguda, necrosis hepática y un síndrome de HELLP. Síndrome de HELLP, lo que yo les decía, es lo peor que le puede pasar a una hipertensión gestacional, porque un síndrome de HELLP, como las siglas lo indican en inglés, significa elevación de enzimas hepáticas, trombocitopenia y hemólisis. Y clínicamente se produce genitorragia, es decir, que la madre sangra y la querés operar y sangra porque no tiene plaquetas. Y se manifiesta tempranamente por un dolor en el epigastrio que a veces pasa desapercibido como un dolor más y no es tratada a tiempo. El dolor epigastrio es por la elevación de las enzimas hepáticas que causa una distensión de la cápsula de Ellison, que es lo que hace doler. Y bueno, la hemólisis que genera esta anemia y este shock hipovolémico que lleva a la muerte si no es diagnosticado a tiempo. Por eso es gravísimo y se termina muriendo tanto el feto como la madre. En lo que son riesgos fetales, tenemos lo que es la prematurez, sufrimiento fetal agudo, el retraso en el crecimiento intrauterino y la consecuente muerte fetal. En la evaluación, ¿cómo lo evaluamos esto? A través de la anamnesis. Fundamental la anamnesis, tener en cuenta los antecedentes familiares, los factores de riesgo que ya habíamos hablado antes, la sintomatología, el examen físico, el examen clínico general, tener en cuenta los signos vitales, la diuresis, la palpación abdominal y el examen neurológico. El examen obstétrico, lo mismo. Recuerden que el examen obstétrico, mínimamente, para que sea un correcto control prenatal, se necesitan por lo menos 5 exámenes. En los exámenes complementarios tenemos que tener en cuenta el laboratorio, que va a ser lo más fundamental de todo, lo que nunca nos tenemos que olvidar. La ecografía, realizar un fondo de ojo, que es el único lugar donde se puede ver la hipertensión en el cuerpo, y un electrocardiograma. En un laboratorio, ¿yo qué puedo pedir para darme cuenta si estoy ante, más que nada para descartar un HELP, que es lo que más me va a importar a mí? Es saber la hemoglobina, el hematocrito, la función renal con proteinuria, creatinina, creatininemia, clínicas de creatinina, una orina completa, que también nos sirve para descartar infecciones, nunca está de más, digamos,
una uricemia, que es diagnóstico de severidad, y la función hepática, es decir, GOT, GTP, TP, KPTT, LDH, todo eso se lo vamos a pedir para evaluar tanto la elevación de enzimas hepáticas como tiempo de protrombina, que son fundamentales. ¿Cuáles son los criterios de gravedad, es decir, las banderas rojas de las que yo voy a tener que estar atento? Cuando yo tengo una tensión arterial mayor a 160-110, una proteinuria mayor o igual a 2 gramos en una orina de 24 horas, es decir, una proteinuria severa. Dijimos que una preeclampsia leve era hasta 1 gramo. Acá ya cuando tenemos 2 gramos es una proteinuria severa, una preeclampsia severa. Una oliguria, una creatinina sérica mayor de 1,2 miligramos por decilitro, un daño hepático con aumento de las enzimas hepáticas, con GOT, GTP y LDH aumentado, una trombocitopenia menor de 100.000, que también me puede indicar que estoy en presencia de un HELP, la anemia hemolítica microangiopática con disminución del hematocrito, aumento de LDH y aumento de la bilirrubina indirecta y la hematina. Y tener en cuenta los pródromos, es decir, tanto cefalea como acúfenos, visión borrosa, epigastralgia, todo esto que nos puede manifestar la paciente y que a veces pasamos desapercibido. Recordar que también es muy característico que la paciente te diga que como que ve moscas volando, y estos son cosas, signo característico de la hipertensión arterial. Y una eclampsia y un HELP. Los objetivos del tratamiento tenemos que tener en cuenta que lo necesitamos para evitar complicaciones tanto maternas como fetales. Tenemos que lograr maduración pulmonar fetal sobre todo, es decir, tenemos que aguantar ese embarazo hasta que se logre maduración pulmonar fetal, y si no la inducimos. Terminar el embarazo con el menor trauma posible, tanto para la madre como para el feto. El control prenatal necesita un control semanal o cada 15 días en el consultorio de alto riesgo. De recomendar dar una dieta normosódica y normoproteica, instruir sobre signos de alarma, es decir, estos pródromos que ya habíamos nombrado, un control de la tensión arterial en el domicilio semanal viene muy bien, y los controles de laboratorio. Y proteinuria cualitativa en todos los controles. Y una eco obstétrica para igualar el crecimiento fetal y la madurez placentaria cada 3 o 4 semanas con un Doppler fetal. Lo que son las drogas antihipertensivas, tenemos que proteger a la madre de las crisis hipertensivas, pero no tenemos que disminuir la tensión diastólica a menos de 80 milímetros de mercurio. A ver, si bien en una hipertensión arterial tenemos que disminuir la presión, tampoco debemos disminuirla demasiado, porque recuerden que esa madre necesita una cierta tensión para generar el pasaje, el flujo de sangre hacia el feto, no más de 80 milímetros de mercurio. Entonces, vía endovenosa si no hay respuesta al tratamiento oral, que también puede pasar. Entonces, en drogas antihipertensivas, ¿con qué nos podemos encontrar? Con el alfa-metildopa, que sea entre 500 y 2000 miligramos día, el atenolol, de entre 50 y 150 miligramos día, la amlodipina, que ya no se usa tanto, pero también está, entre 10 y 40 miligramos día, la nifedipina y el labetalol, que sea entre 100 y 400 miligramos día. Hoy en día lo que más se usa, por lo menos en Argentina, es el labetalol y labetalol, atenolol, que son beta bloqueantes. El labetalol es un alfa-beta y la nifedipina es un bloqueador de dos canales de calcio, también muy utilizado. La contraindicación son los IECA. Los IECA nunca se dan en un embarazo, sea un embarazo normal o sea una hipertensión gestacional, están contraindicados totalmente, eso recordarlo.
Y el sulfato de magnesio nosotros lo damos para lo que es la eclampsia, para tratar las convulsiones, y se da corriente venosa en 4 o 6 gramos diluidos en un bolo, a pasar en 20-30 minutos. Si tiene la frecuencia respiratoria menor de 12 y una hipermagnesemia, estamos ante la presencia de una toxicidad por sulfato de magnesio, le tenemos que administrar para contrarrestar esa toxicidad gluconato de calcio 1 gramo endovenoso. Mantener hasta 24 horas postparto hasta la desaparición de los síntomas. Ahora, ¿qué criterios tengo que tener yo en cuenta para la interrupción en el embarazo y no seguir con este? Un síndrome hipertensivo incontrolable, signo de sufrimiento fetal agudo o retraso en el crecimiento intrauterino severo, que eso lo vamos a ver con un Doppler fetal, sobre todo, y un monitoreo. Una eclampsia con convulsiones y agravamiento de las condiciones maternas. En el control del puerperio tenemos que ver que generalmente normalizan en 10 días. Suspender el antihipertensivo a las 48 horas de estabilizada la tensión arterial y tener cuidado con los AINES que producen daño renal. Estabilificar a los 40 días postparto. Y bueno, chicos, desde ya muchas gracias, espero que les haya gustado el video y si tienen que hacer algún comentario, por favor déjenlo abajo y compartan el video. Desde ya muchas gracias.